Hoy quiero ir con ustedes a la palabra del Señor y vamos al libro de Efesios. El libro de Efesios, y allí el apóstol Pablo nos enseña cómo prepararnos para la lucha contra el enemigo. Enemigo que busca robar, matar y destruir. Enemigo que apunta a la iglesia, y a la iglesia habla de los siervos de Dios, de cada uno de sus integrantes, y a cada uno quiere intentar destruir. Así que Efesios capítulo 6, versículo 10 vamos a leer. Dice así la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del enemigo. Del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hable de él como debo hablar. La iglesia el día de hoy está sufriendo diversos ataques del enemigo, diversos ataques de distintas formas, donde el enemigo viene para destruir las vidas. Por eso, y no ataca de una sola manera. Si yo te diría de cuál manera te va a atacar, quizás me equivoco, porque puede atacar de otra. Entonces hay algo necesario, y es poder estar preparados para esos ataques. Una de las señales del final de los tiempos es el enfriamiento. Ese enfriamiento espiritual es alejarse de Dios. Es ese creer que estamos relajados y está todo bien, y creer que estamos viviendo fiesta, y creer que no tenemos que estar alertas. De allí, ese enfriamiento produce que el amor se vaya, que el amor se disipe, que poco me interese de todo, que poco me interese de Dios, que poco me interese de la iglesia, que poco me interese de las otras personas. Y de allí, cuando el amor comienza a enfriarse, no crea que solamente se enfría el amor. Comienza a aumentar otras cosas. Comienza a aumentar la envidia, el odio, el resentimiento, los celos, la empatía comienza a aumentar. El mundo vive aún de esta manera. Hay es como que no soportan las personas a otras, no pueden aguantar que algo le digan o que hagan mal. El mundo, y a veces también los cristianos, creemos que tenemos todo el derecho de decir a otras personas lo que se nos ocurre y tratarlos tan mal que podemos destruir sus vidas. Y acá el Señor está haciendo un llamamiento a su iglesia a vestirse como esos soldados de Cristo, para ponerse firmes en la batalla, donde no podemos estar a medias tintas, donde no podemos estar
un día estar, un día no estar, donde no podemos estar no vestidos, no preparados. Hay una entrega total a ese general que es Jesucristo. Nuestra voluntad debe estar rendida y quebrada a lo que nosotros somos para obedecer a Dios y sus mandatos. Es así como debemos prepararnos. Porque allí están también las huestes espirituales de maldad que obstaculizan y que van a estar preparadas para obstaculizar la obra de Dios, para poner fuera de combate a los soldados de Cristo, de manera individual y de manera grupal. Les voy a decir algo: el diablo no malgasta municiones o sus fuerzas contra cristianos nominales, contra aquellos que están solamente dicen, sí, yo voy a la iglesia. ¿Y va a la iglesia? Sí, a veces. ¿Y crees en Cristo? ¿Y cómo vivís? Sí, como puedo. No malgasta el diablo sus fuerzas en lo que no tiene valor. No pierde tiempo en un cristiano tibio, ni contra una iglesia mundanalizada. No pierde tiempo. Él sabe que un cristiano tibio, una iglesia mundanalizada no son una amenaza para él. El diablo solamente ataca a lo que tiene valor. ¿Y sabe qué es lo que tiene valor? Lo que tiene Cristo. Cuando Cristo está en nuestras vidas, Él es el que nos da valor. Él es el que da valor a nuestras vidas, esas vidas que estaban muertas en el pecado, destruidas por el enemigo. Cuando Cristo está en nosotros, es allí cuando somos valiosos. Cuando somos valiosos ante los ojos de Dios, cuando somos valiosos ante los ojos del enemigo. Por eso puede atacar, por eso quiere destruir. Pero ahora hay algo que no podemos hacer y es usar nuestras fuerzas. No hemos sido llamados a pelear con, no sé, ametralladoras, tanques de guerra. No, la iglesia tiene otras herramientas y otras armas. Dice 1 Corintios 1, 27 al 29. En algún momento, ante algún tipo de ataque, una vez vino un hermano y me dice, déjame que yo lo pongo en su lugar. No, le digo, no. Esta guerra no es contra carne y sangre, no, es contra huestes espirituales que toman las vidas. Dice, ¿y por qué nosotros? ¿Por qué quizás siendo débiles? ¿Y por qué Dios busca esa debilidad en nosotros tantas veces para hacernos fuertes? Dice así, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Así que si te sientes débil físicamente, es más probable que Dios pueda usar tu vida porque tu espíritu debe ser fuerte. Dice, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. No, pero no sabés lo que era yo. Y sí, eras. ¿Quién te está diciendo que hoy sos? Eras. Si Cristo ha cambiado tu corazón, eso eras, ya no sos. Y eso que no es para el mundo, Dios lo utiliza para su gloria. Amén. Así que nunca permitas que el enemigo traiga a tu cabeza lo que Dios ya ha perdonado. No permitas que el enemigo te diga lo que no sos, porque Cristo te hace una nueva criatura. No permitas que el enemigo se levante en contra de ti juzgando. Porque si Cristo ha perdonado, Él ha borrado nuestros pecados, dice que lo echó en el fondo del mar. Él no se acuerda. El enemigo sí se va a acordar. Hasta a veces nos acordamos nosotros. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Para que el día que Cristo obra en tu vida y haga algo contigo, no diga, fueron mis fuerzas, ¿viste? ¿Viste lo que pasó? No eras vos. Era el Espíritu en vos. Nuestra debilidad comienza, se encomienda, en el vigor de su fuerza. Y sin sus fuerzas, sin su Espíritu, no somos nada.
Es por eso que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo les dio poder a todos sus discípulos para salir a predicar. Ahora, ¿cómo el enemigo va a atacar? No sé. Son distintas las estrategias que tiene. Por eso el Señor nos da esta armadura de la cual vamos a estar preparados para cualquiera de esas amenazas. El enemigo viene con desaliento a nuestras vidas y habla a nuestros corazones, habla a nuestros oídos. Hace tanto tiempo que estás orando por esa enfermedad y el Señor no te escucha, ¿viste? Qué malo que es el Señor. Hace tanto tiempo que estás sin trabajo y el Señor dijo que iba a ser tu proveedor. Hoy estás a pan y agua nomás. ¿Sabe? El Señor dijo, si tenés para comer y vestir, felices. Más de eso es otra bendición. No te va a faltar ni para comer ni para vestir. Entonces el enemigo ahí ataca a nuestra mente diciendo el Señor no te escucha y comienza a faltar la esperanza, esas ganas de seguir luchando y de seguir esperando. Me decía un hermano, no tengo esperanza, se me acabaron las fuerzas, no tengo fuerzas para seguir luchando. ¿Por qué? Sabes que la esperanza es ese tiempo que pasamos transcurrido en la cual debemos permanecer en la fe en algo que Dios va a hacer. Eso es esperanza. Es ese tiempo. Y es simplemente tiempo. Porque Dios sí lo va a hacer, si lo prometió lo va a hacer. Pero allí debemos permanecer en esa fe firmes, creyendo Dios sí lo va a hacer. Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Así como caminaba Abraham. Viene con tentaciones. Y cada uno de nosotros podemos ser débiles en algunos aspectos. Donde las tentaciones son más fáciles de penetrar en nuestras vidas. Cada uno de nosotros sabemos qué parte de nosotros quizás es más floja. El enemigo también lo sabe. Y va a venir con tentaciones. Viene con frustración a nivel natural, frustración a nivel espiritual. ¿Viste? Hace tantos años que servís al Señor y mira, aquel que recién empezó, el Señor ya le ha dado palabra, lo ha llevado a predicar a las naciones. Mira la cantidad de gente y tantas cosas. O en tu trabajo, mira, vos trabajás y le dan el ascenso al otro. Frustraciones de que vos tenés tus hijos, haces todo por tus hijos y después viene otro, vos sabés, mi hijo tiene todo 10 abanderados. Y cuando te das cuenta hay una terrible mentira detrás de todo eso también. Y uno dice, ¿qué hago mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Bueno, es el enemigo que ataca nuestras vidas, no le creas. Viene con confusión, donde hoy a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. No, crees solamente en la palabra de Dios. No te dejes engañar, no te dejes confundir. Hay un solo camino que es Jesucristo, que Él es la verdad y la vida. Y no hay otro camino al Padre. El camino es uno, es un camino angosto, no es un camino ancho. Viene con fracasos morales porque nos ha pasado que después de entregar nuestra vida a Cristo y caminar con Él, a veces resbalamos. ¿Viste que no podés? ¿Viste que sos un fracaso? ¿Viste que caes en lo mismo de siempre? El enemigo viene para destruir nuestras vidas. Pero el Señor también nos promete que Él estará con nosotros y cuando fallemos podemos confesar nuestros pecados y Él nos limpia. Y que si permanecemos en Él, vamos a ser salvos. Y no permitiría que nuestras vidas sean resbaladas y sean alejadas si estamos tomados de su mano. Podemos caer, pero Él nos levanta. Amén. Viene con errores doctrinales.
Por eso es que tenemos que conocer la palabra de Dios para que no sean engañados con ninguna otra palabra que viene con el enemigo. Que el enemigo viene con falsas doctrinas y eso se levantará mucho en estos últimos tiempos. Falsas doctrinas. Y si tú no quieres ser engañado por falsa doctrina, lee tu Biblia, conócela, escudriña, estúdiala. Amén. ¿Sabe que el enemigo conoce nuestras debilidades? Y si no puede con algún método, va a buscar otro. Y nuestras vidas, y aunque no podamos ver, y aunque no creamos muchas veces, ¿sabes? Estamos rodeados de un mundo espiritual malvado. Nuestras vidas están rodeadas. Pero nuestra cobertura, nuestro guardador es Cristo. Hay un mundo espiritual que nos rodea y es más real y más grande que el mundo que nosotros podemos ver. Es cierto, hay un mundo espiritual. Ahora, la armadura de Dios tiene todo lo necesario para mantenernos firmes frente a sus ataques. Dios no ha dejado algo para decir, no, ¿sabes qué? Yo tengo toda la armadura, pero esta parte no la puedo cubrir, no sé cómo cubrirte en esto. Debemos por eso tomar toda la armadura de Dios como nos dice la palabra. No es solamente una parte, es toda la armadura de Dios. Para que puedas resistir en el conflicto, para que puedas aguantar. El conflicto muchas veces puede presentarse de manera sutil o menor o suave. Y muchas veces se presenta de forma agresiva. Distintas maneras. Pero ninguno de los casos podemos estar sin la armadura de Dios. Porque en ambos casos podemos ser dañados. Y cuando dice cuando acabe el conflicto, debemos encontrarnos nuevamente de pie. Aquí la palabra habla del día malo. Cualquier momento que el enemigo ataca es el día malo. Cualquier momento. O dígame si usted muchas veces no está quizás sentado en su living y allí quizás rodeado por su familia, tomando un té, todo tranquilo, una hermosa mañana, y viene un pensamiento a su mente. Y viene una vocecita a su oído. Estaba todo tranquilo, ¿verdad? Y aparece este pensamiento. Es allí donde debemos estar también cubiertos. No es necesario que sea de manera brusca. Generalmente viene de manera sutil. Porque el enemigo es muy astuto. Muy astuto. A veces los ataques del enemigo aparecen casi como oleadas, así, de manera muy fuerte, una ola que se levanta muy alto, ataca. Y a veces parece tranquilo, pero después se levanta de nuevo. Pero tenemos la costumbre de que cuando está tranquilo ya, qué pesada es esta armadura, me la saco. Ya estás, ya eres un blanco débil para el enemigo. Lucas 4:13, vemos que a Jesús fue atacado con distintas tentaciones en estos 40 días que Jesús estaba ayunando. Vino el enemigo a tentarlo 3 veces. 3 veces que fue vencido por la palabra. Dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. ¿Cuánto? ¿Para siempre? Por un tiempo. Las batallas que vas a vivir no van a ser solamente un tiempo, va a ser hasta que el Señor te lleve. Así que siempre debemos estar listos, siempre debemos estar preparados. Como lo decía en esta misma escritura, el versículo 12, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne
y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Ahora, ¿cómo se presenta el enemigo? No es que al enemigo lo vas a ver golpeando la puerta de tu casa, vestido todo así como quizás en las películas vemos. No, Señor. Va a venir presentado, no sé, en forma de suegra, en forma de cuñado, en forma de hermano, en forma de cartero, en forma de carnicero. Pero dice que la lucha no es contra carne y sangre, es contra las huestes. Se presenta a ver si me paga lo que me debes. Y miro, ay, ahí algo se levanta dentro mío. Distintas maneras. Debemos saber que Satanás usa hombres y mujeres. Toma sus vidas porque han dejado la puerta de su corazón abierta, las toma y las usa para atacar. Y si nos encontramos sin la armadura, aparte de ser lastimados, es muy probable que hasta podamos ser usados en algún momento por Satanás, si no tenemos esa armadura. Y a veces, como hemos sido lastimados, vamos a buscar a quién culpar. Y cuando buscamos a quién culpar, ya estamos lastimando a otro. Y muchas veces, ¿a quién vamos a culpar? Sí, porque el pastor esto. Sí, porque el hermano esto. Sí, porque la iglesia esto. ¿Y era realmente el pastor, la iglesia, el hermano? ¿O era yo? Que abrí mi corazón y Satanás empezó a llenarme la cabeza. ¿Sabes cómo puedes reconocer de una manera simple un mal espíritu? Cuando tú te presentas con alguien y esa persona a veces hasta de manera tranquila o a veces agresiva empieza a hablarte y vas a darte cuenta que ha sido el enemigo a través de él, porque cuando terminó o en el momento tu corazón quedado con una amargura, con bronca. Eso no es el Espíritu de Dios, eso es el espíritu del enemigo. ¿Entiendes? Entonces, de una manera tan simple podemos comprender que esa persona ha sido usada por el diablo cuando nos deja ese mal gusto, ese mal día, cuando ya nos arruinó parte de nuestros días. Es el enemigo atacando por allí. Y quiero decirte algo. Cuando esto suceda, no miras a esa persona para odiarla. Perdona a esa persona, pero no te alejes de Dios. Pídele que te fortalezca. Vístete de la armadura de Dios nuevamente. Amén. Así como también puedes descubrir el Espíritu Santo en una vida. Porque cuando tú te acercas a una persona y quizás con un abrazo, con 2 o 3 palabras, tu vida queda como saciada. Y dices, qué lindo. Qué gracia, lo necesitaba ese abrazo. O necesitaba esas palabras. Es el Espíritu Santo a través de esa persona. Amén. Es una manera simple. Tampoco esa persona, por haber sido así, no es Dios, no es para alabar. Ay, ahora, ahí viene el que me ha abrazado y que me tranquiliza el corazón. No, es Dios eso, ¿no? Ahora vamos a ver las piezas de la armadura. Tenemos en primer lugar el cinturón de la verdad. Sabes que el cinturón se utilizaba, ellos utilizaban ropas, o sea, livianas o flojas, podríamos decir. Y cuando ellos iban a estar preparados para correr o para la guerra, debían ceñirse las vestiduras. O sea, cuando se ceñían las vestiduras, sus vestidos quedaban
atados y quedaban cómodos para correr. Es como cuando nosotros nos ponemos, podríamos decir, un short, un jogging, algo cómodo para poder correr. Bueno, de esta manera ellos estaban preparados para la guerra. Entonces, la verdad es la palabra de Dios. Debemos estar siempre ceñidos porque dice, aunque haya acabado, estar firmes. Aunque haya pasado esa batalla, aunque haya pasado ese momento de guerra o de batalla, dice que vuelvas a estar firme. No es que decís, bueno, me saco la ropa, me tiro ya hago lo que quiero, ya está, vencí una, gané una. Dice, el cinturón de la verdad, siempre la palabra de Dios tiene que estar siendo aplicadas en nuestra vida diaria. No es solamente conocerla, sino aplicarla. Porque, ¿sabes? Si nosotros solamente conoceríamos la palabra de Dios, tendríamos así una cabeza y un corazón flaquito. La palabra de Dios tiene que estar en nuestras mentes y obrar en nuestro corazón, ser aplicada. Amén. Satanás lucha con mentiras y algunas veces parecen ciertas, pero son mentiras, porque Él es padre de mentiras. Solo los creyentes tienen la verdad de Dios. Aquel que conoce la verdad de Dios, ese tiene la verdad y puede derrotar las mentiras de Satanás, como lo hizo Jesús. Jesús derrotó las mentiras de Satanás, aunque eran tan sutiles, y Él le habló la palabra de Dios y así lo venció. Después tenemos la coraza de justicia. Esa coraza protege el pecho y la espalda. Cada creyente debe estar revestido de la justicia de Dios. Debe manifestar integridad y rectitud en su vida personal. ¿Por qué? Porque cuando tu vida personal no refleja esa integridad y esa rectitud, ¿sabe lo que tú estás haciendo? Esa coraza de justicia que Dios te ha dado cuando ha perdonado tus pecados. Dice, tus pecados son cubiertos por la sangre de Cristo. Tus pecados han sido, cuando aún Dios te ve a ti santo, aunque estás en esa lucha, Dios te ve santo. Cuando tú no reconoces o no vives en esa rectitud o no vives en esa integridad, es como que te está sacando esa coraza. Y sabes, las flechas y los dardos del enemigo van directo a nuestro corazón. Esa coraza de justicia protege al creyente. Dice Santiago 2, 10 y 11, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Porque Él dijo, no cometerás adulterio. También ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya has hecho transgresión de la ley. ¿Entiende? Nosotros debemos ser rectos e íntegros en todo. No es que yo me llevo bien con esta parte de los mandamientos de Dios, pero con esta no me llevo bien. Hay algo que sí tenemos que reconocer, es que en la lucha, en el diario vivir, sí es verdad que hay cosas que nos cuestan más. Por eso es que debemos estar en Él, debemos caminar firmes. Esa cobertura debe ser total. Cualquiera parte que quede descubierto puede ser atacado por los dardos de Satanás. Satanás a menudo ataca nuestros corazones. Dígame si no. Cuando usted pasa un mal momento, queda su corazón como latiendo fuerte, un dolor aquí en el pecho. Lo primero que a veces pasa, son tocadas nuestras emociones, nuestra autoestima, es tocada nuestra confianza. Se van nuestras fuerzas de esa manera. Son ataques del enemigo. Amén. Por eso
es vestido con esa coraza de justicia. Él es mi Salvador, Él es mi perdonador. Él llevó todos mis pecados allí en la cruz. Calzado, dice calzado, una buena disposición para difundir las buenas nuevas. La iglesia es llamada a salir afuera. La iglesia es llamada a proclamar las verdades de Cristo. Cuando nos relajamos en nuestra tienda, caemos en un mortal peligro. Cuando decimos, ay, qué cómodo que estoy aquí en la iglesia, y podemos tan solamente disfrutar todo en la iglesia. Y es verdad, la iglesia es un refrigerio, es para estar alegres, es para recibir la palabra del Señor, pero luego a salir a predicar, a salir a compartir de sus mensajes, del mensaje. Hay una seguridad en nuestras vidas cuando el mensaje sale de nuestras bocas. ¿Entiende? Hay más seguridad cuando nosotros estamos proclamando el evangelio que en otro momento, que cuando nos quedamos callados. Cuando tú predicas el evangelio, ¿sabe lo que sucede? El más bendecido sos vos. Porque cuando estás proclamando esas palabras que Dios te está poniendo, son palabras que salen de tu boca y quien lo escucha primero son tus oídos. Están ahí cerquitas, es el primero que ha escuchado la palabra. Calzado que Dios nos ha dado para continuar proclamando, para motivarnos, para llevar esa paz verdadera de Dios, para proclamar salvación, para proclamar el reino de Dios, para proclamar esa vida eterna, para proclamar las buenas noticias del amor de Dios. Amén. Y seguro le habrá pasado que cuando usted alguna vez le ha tocado dar un mensaje con alguien, dar una palabra de fe, proclamar un versículo, enseñar un versículo, se habrá dado cuenta que qué lindo que se siente. Qué lindo que se siente. ¿Sabes por qué es Dios llenando tu vida? A su vez que estás llenando la vida del otro, que estás dando una palabra de aliento, Dios está llenando tu vida. Porque cuando tú das, se renueva la fe, se renueva la esperanza, se renueva la palabra de Dios. Y hasta le habrá pasado que hablaba con alguien y le pudo decir un versículo. Y antes de empezar no tenía ningún versículo en la cabeza, pero al rato ya tienes otro versículo para dar. Y ya el Señor te da otro para vos. Nunca se quede callado. Recuerda estar calzados con los pies. Dice, cuán hermosos son cuán hermosos son sobre los montes de los pies de aquellos que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, de que publica salvación, de que dice en Sión, tu Dios reina. Hermosos son los pies. Ahora viene otro, que es el escudo de la fe. La fe es nuestro escudo. Cuando las tentaciones vienen, qué difícil que es, ¿no? Qué difícil cuando la tentación se presenta de distintas maneras. Es allí cuando la fe, ¿cuál es mi confianza? ¿En qué creo yo? Señor, yo en ti confío. Y aunque esta tentación, aunque el enemigo venga de esta manera, Señor, yo en ti confío. No me voy a dejar vencer por esta tentación. Hay algo que debemos saber, y es que la tentación aparece, la podemos ver. Pero cuando le damos lugar, cuando cedemos a la tentación, es cuando caemos en el pecado y somos vencidos. La tentación viene con circunstancias adversas que a veces vienen con dudas. Pero es allí donde debemos mirar arriba y decir, Señor, en ti confío. En ti confío. Aunque no vean nada a mi alrededor, Señor, en ti confío. La fe es el escudo, es esa confianza que tenemos en Dios.
cuando vienen las tentaciones, cuando vienen los insultos, las calumnias, todas las cosas que pueden decir en contra tuya, las adversidades, las dudas. ¿Y cómo detenemos esos ataques del enemigo para que no afecten nuestras vidas? El enemigo ataca y el ataque se lo va a ver. Pero ¿cómo hacemos para que no afecte mi vida? Que eso es lo que nos importa. Señor, en ti confío. Y aunque el enemigo ataque de la manera que quiera, en ti confío. En ti está puesta mi confianza. Y pase lo que pase, Señor, voy a seguir confiando en ti. Amén. El yelmo de la salvación, Isaías 59, 17. Ese yelmo está provisto de salvación, pues de justicia se vistió como una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. El yelmo de la salvación está en nuestra cabeza. El yelmo es un casco. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como un manto. ¿Qué es lo que hace Satanás tantas veces? Lo primero que hace, habla a nuestras mentes. Allí, nuestra cabeza. Dice que la cabeza es el taller del diablo. Y cuando está desocupada, allí es más fácil todavía que pueda actuar. Porque es allí donde comenzamos a maquinar cosas, donde empezamos a dudar, donde empezamos a ver a quién le vamos a hacer daño, a quién lo vamos a culpar. Allí el enemigo comienza a actuar en nuestras cabezas. Pero ¿sabes qué? El enemigo quiere que dudemos de Jesús y de su salvación. El yelmo protege nuestras mentes. Protege nuestras mentes de poner en duda esa obra salvadora de Dios. Es nuestra mente el primer lugar de la duda. Es allí donde aumenta el temor. ¿Por qué aumenta el temor? El temor no aumenta quizás porque ves un perro malo. El temor aumenta porque piensas que ese perro malo te va a atacar. Y allí aumenta el temor. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar si es cierto lo que dice? ¿Qué me va a pasar cuando llegue la noche? ¿Qué me va a pasar con esta enfermedad? ¿Qué me va a pasar si no tengo plata? ¿Qué me va a pasar si realmente sucede lo que están diciendo? No sé, los analistas políticos. ¿Qué va a pasar? Dios te ha dado la salvación. Dios es tu guardador. Dios es el que está contigo. No permitas que en tu mente entren todos estos pensamientos. Allí el enemigo te habla y te dice: Dios no está contigo, ¿viste? ¿Viste? Él te dijo que iba a ser tu sanador y ya hace cuánto que estás en la cama. Ya van como 2 semanas, ¿verdad? Y en vez de mejorar parece que empeora. Dios se olvidó de ti, no te escucha. Él ya no actúa, parece que su poder se terminó allá con los discípulos. Pero hoy Dios ya no tiene poder. Y así el enemigo habla en nuestras mentes. No permitamos que Él hable en nuestras mentes, que allí nomás podamos levantarnos. La espada del Espíritu, que es la palabra del Dios. Finalmente el soldado toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No es una espada así de carne y hueso como la que podemos conocer, sino que es esa palabra de Dios que penetra, esa espada que penetra hasta y discierne nuestros pensamientos, nuestros corazones. Jesús usó la palabra en esa tentación 3 veces y venció. El Espíritu es la palabra de Dios. La espada es la única arma ofensiva en esta lista de la armadura. Mira, con lo único que tú puedes atacar al enemigo es con la espada. No puedes atacar al enemigo. Mira, Satanás, sabe que yo creo que te estás equivocando.
No es que yo creo. La palabra de Dios dice, es distinto. Es la única arma que tienes para defenderte, la palabra de Dios, para atacar. Ahora, tú tienes toda la armadura para defenderte. Cuando somos tentados necesitamos confiar en la palabra de Dios. Hay momentos que Satanás ataca y es allí donde debemos recordar la palabra. Proclama, proclama. Hay tantos salmos, hay tantos versículos, hay tantas promesas sobre tu vida. Amén. Que la tienes que conocer y las tienes que decir. Y es Dios allí dándote la fuerza. El versículo 18 de Efesios 6, ya voy terminando. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Escucha, la oración no es algo optativo. La oración es casi la parte vital de nuestras vidas. La oración es comunicación con Dios. La oración es llevar nuestro pedido a Dios. La oración, yo estoy comunicándome con Dios. Yo sé lo que yo tengo que darle y Él me llena. La oración es, decía un presidente, una iglesia que ora es más fuerte que un ejército. Amén. Una esposa que ora, un papá que ora, es más fuerte que el enemigo. Mantente en comunión con Dios. La oración en todo tiempo y de todas formas. Va a haber un momento que vas a poder orar gritando. Hay otra que vas a orar en silencio. Hay otra que vas a orar murmurando. A veces vas a llorar con lágrimas, a veces vas a orar sin lágrimas. Toda oración, todo tipo de oración es valedera. Decía, orad sin cesar, orar todo el tiempo. No es solamente, no, el culto, mirá, estoy pasando momentos tan difíciles y el culto de oración falta una semana todavía para que vaya. No, es ahí, en el momento, en tu casa, en el trabajo, en el auto, donde tú estés, es ahí donde tienes que orar. Con la palabra de Dios como nuestra arma principal, que empleamos, es cuando la empleamos para la lucha contra Satanás. Vestidos todo el tiempo con la armadura de Dios. No podemos relajarnos. Va a llegar un tiempo donde sí nos van a relajar, nuestras vestiduras serán otras. Dice que nuestras vestiduras van a ser blancas y yo me imagino unos vestidos más cómodos que una armadura. Pero en este momento no te la puedes sacar. Si te la sacas vas a ser destruido. Jesús estaba en el huerto de Getsemaní. Allí en ese momento se había ido con sus discípulos a orar al huerto. Era un lugar que aún Judas lo conocía y dice que tomó a 3. Tomó a Pedro, a los hijos de Zebedeo, a Santiago y a Juan. Dice que, y allí lo cuenta la Escritura, lo vamos a leer en Mateo 26, 36. Lo voy a leer todo. Dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntese aquí mientras que voy a orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, a Santiago y a Juan. Y comenzó a afligirse y a angustiarse. O sea, ¿está mal estar afligido o angustiado? Pero esa aflicción, angustia, nos debe llevar a algo. ¿Sabes a qué? A orar. Jesús estaba pasando por una de las pruebas más duras que él podría haber pasado. No le tenía miedo a la crucifixión. ¿Sabes cuál era su temor? Iba a cargar el pecado de todo el mundo y que Dios tenga misericordia de su vida
allí en la cruz. Porque en ese momento se iba su vida a llenar de pecado, de todo el pecado del mundo, mío, el tuyo. Y era allí donde la ira de Dios iba a caer con fuerza sobre su vida. Y esa era la copa que él no quería pasar, esa era la copa tan amarga. Poder ser lleno de pecado, el Hijo de Dios Santo. Le dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Le decía a sus discípulos, muchachos, quédense aquí. Yo voy a ir a orar un poquito más adelante, pero ustedes queden orando conmigo. Oren, oren, oren por mi vida, oren por sus vidas. Y él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Y le dijo, Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Pedro, ¿no podías estar despierto una hora, atento, orando? ¿Qué les pasa, dormilones? Velen y oren para que no cedan a la tentación. ¿Quieres saber cómo vencer la tentación? Oración y estar atentos, estar listos, estar preparados para saber cuándo sea una tentación. Dice, velen y oren para que no cedan a la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús le dejó por segunda vez y oró. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, a menos que yo la beba. Antes hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener sus ojos abiertos. Si con la advertencia primera no pudieron velar, Jesús una segunda vez le dijo, velen conmigo. Y no pudieron hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a los hombres que no podemos velar? ¿Qué nos pasa que no podemos orar a Dios? Dice, así se fue a orar la tercera vez y repitió lo mismo. Luego que se acercó a sus discípulos y le dijo, adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos. Miren, el que me traiciona ya está aquí. ¿Qué sucedió en ese mismo instante? Cuando Jesús le dijo, bueno, levántense, allí estaba entrando, cuenta en San Juan, allí estaba entrando este grupo de sacerdotes y sacerdotes, siervos del sacerdote, estaban entrando soldados para apresar a Jesús. Y dice que vinieron a buscar a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Y dice, cuando Jesús le dijo, yo soy, cayeron todos de espalda. Pero allí estaba Judas, el que lo traicionaba, llevando a todos estos al lugar donde estuvo Jesús. Y se levanta uno de los discípulos de Jesús, Pedro, aquel que siempre reaccionaba. ¿Qué hizo? ¿Cómo obró él? Lo primero que hizo, sacó su espada, le cortó la oreja a uno. Le cortó la oreja a Malco, siervo del sacerdote. Jesús dice que levantó su oreja, la puso en su lugar. ¿Sabes por qué? Y me imagino que con la mirada o todo le habrá dicho a Pedro, ¿sabes por qué sacaste tu espada? Porque vos no pudiste permanecer en oración. Tienes que obrar de manera carnal, porque tu espíritu no está en comunión con Dios. Porque no pudiste mantenerte en oración. Entonces, cuando no nos mantenemos en oración, vamos a reaccionar de forma natural. Esta guerra no se gana de esa manera, Pedro.
esta guerra se la gana en el espíritu. Amén. Y Jesús la pudo vencer. ¿Por qué? Porque estaba en comunión con el Padre. Sus discípulos, Pedro, estaba durmiendo. Cuando tú estés durmiendo y no estés velando, cuando tú estés durmiendo y no estés vestido las armaduras, cuando tú estés durmiendo y no estés listo, el enemigo te va a destruir y vas a actuar de forma natural. Si oras, el arma más poderosa que tú tengas va a ser, esa espada que tú tengas va a ser la oración. Amén. Quiero que se ponga de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que sea Él nuestra cobertura y vamos a pedirle que Él nos ayude a vestirnos de esa armadura y que aún ese enemigo que se ha levantado enfurecido contra su iglesia aún sea destruido por la palabra del Señor, sea destruido en el nombre de Jesús. Amén. Como así cada uno de nosotros pasamos distintas tentaciones, distintas luchas, distintas pruebas. Puedes tú poner delante del Señor todas tus necesidades, sabiendo que Él es el que te va a ayudar a vencer. Él te va a dar la sabiduría, Él te va a dar la manera como vencer al enemigo. Amén. Señor, estamos delante de ti como iglesia, Señor, y sabemos que el enemigo se ha levantado, Señor, enfurecido contra los hijos de Dios. El enemigo se ha levantado para robar, matar y destruir. Pero hoy, Señor, lo ponemos al enemigo delante de ti. Que sea destruido, que sea esas obras de Satanás, Señor Jesús, tiradas abajo en el nombre de Jesús, porque en tu nombre hay poder, porque tú venciste en la cruz. Señor, porque tus hijos somos aquellos que estamos resguardados por ti. Señor, que podamos estar vestidos con toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Señor, y esos enemigos que hoy se levantan contra ti sean echados en el lago de fuego, sean destruidos en el nombre de Jesús. Señor Jesús, y dale poder a tu iglesia, ese poder como tenían tus discípulos, ese poder que tenían estando llenos del Espíritu Santo, ese poder que le daba la oración, Señor, una oración que se inclina ante ti, una oración que se rinde ante ti, una oración que solamente confía en ti. Señor Jesús, guarda a tus hijos en el nombre de Jesús, guarda a nuestros niños, guarda a nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, guarda a nuestros matrimonios, nuestros ancianos. Señor Jesús, guarda nuestras vidas en nuestros trabajos, en la iglesia, en la calle, Señor Jesús, practicando deporte. Sean nuestros corazones guardados en el nombre de Jesús. Sean guardados en medio de la tribulación, sean guardados en medio de la enfermedad, en medio de la prueba, Señor, sabiendo que tú eres el vencedor, sabiendo que tú en la cruz has vencido al enemigo una vez y para siempre. Sabiendo, Señor, que nada nos puede quitar estando tomado de tu mano. Y tú eres aquel que vive, que reina, que estás en este lugar, que vas con nosotros, Señor, y en ti confiamos, y que cada día nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida completa esté rendida a ti. En el precioso nombre de Jesús, en ti confiamos. Amén, amén y amén. Amén, amén.